Estimados amigos, amigas, gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar la entrevista de esta mañana. Vamos a conversar con dos exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a hablar con ellos respecto al tema de la institucionalidad democrática del país. Lo importante que es que se fortalezcan las instituciones del país, como la Fiscalía General de la República, como la misma Corte Suprema de Justicia, como el sistema judicial en términos generales. Vamos a hablar de la ruta que lleva el país según estas dos personas. Si vamos por el camino correcto, si hay cosas que, lógicamente, que las hay, que mejorar. Así es que doy la bienvenida a la ex magistrada Mirna Perla, está con nosotros. Ex magistrada, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muy buenos días, un saludo muy especial a toda la audiencia de este programa tan prestigioso. El doctor José Enrique Argumedo está con nosotros también. Bienvenido, doctor, muchas gracias. Ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia también, ¿no? Un gusto tenerle acá. Ex director también del CNR, entre otras responsabilidades que ha tenido a su cargo. Bienvenido, gracias por acompañarnos, doctor. Bueno, gracias por invitarnos a esta entrevista de Canal 12. Cómo no. Doctor, a ver, ¿cómo está evaluando usted el rumbo que lleva el país? ¿Cómo evalúa el papel que están desarrollando las distintas instituciones como la Corte Suprema de Justicia, como la Fiscalía General de la República, como el mismo papel que le corresponde hacer a la Asamblea Legislativa, ¿no? Hoy, hace unos días, recientemente vimos de alguna manera, y para satisfacción de los salvadoreños diría yo, cómo se fue sumando esfuerzos, o cómo han venido sumando esfuerzos, instituciones como la Fiscalía, como la Corte Suprema de Justicia y la misma Asamblea en torno a cómo enfrentar la delincuencia, ¿no? Que es nada más una arista de algunos de los problemas que enfrenta el país. ¿Es optimista usted? Mire, hay que serlo, porque si somos pesimistas estamos yéndonos al fracaso. Cierto que El Salvador en estos momentos tiene serios problemas, pero si repasamos la historia, repasamos el mundo actual, el mundo actual tiene serios problemas. No nos vamos a decir que el mundo es un mundo de paz, de armonía, de tranquilidad y que qué maravilloso. No lo es, no lo es, no lo es. Y en algunas cosas hasta con cuestiones como en los Estados Unidos, ¿qué sucede si Donald Trump fuera nominado por el Partido Republicano? Tantas cosas que pudiéramos hablar, pero centrémonos en El Salvador en estos momentos. Sí tenemos serios problemas. Algunos dicen que es un desorden institucionalmente porque la presidencia por un lado y los diputados por otro, los jueces por otro. Pero veámoslo positivamente eso, es que eso es la democracia. Tal vez en las épocas pasadas eso no lo tuvimos, porque el presidente decía, esto así quiero, y los diputados le aprobaban al unísono lo que él quería, el órgano judicial caminaba también en sintonía con él, claro, como una maquinita maravillosamente, el fiscal nombrado por él, todo en armonía. Pero ¿a qué nos llevó esa armonía, entre comillas? A una guerra civil. Es aparente paz, ¿no? Tranquilidad. Nos llevó a una guerra civil, mientras que ahora tal vez no estamos acostumbrados a la democracia, pero el legislativo le puede decir no al presidente, y no le puede decir sino que le dice. Y el presidente, ejerciendo el derecho de veto, les rechaza algunas de las cuestiones de ellos. Y a una Corte Suprema que se maneja independientemente, y un fiscal que ha llegado, que no de sus primeras actuaciones, pues por lo menos a mí me dan seguridad y certeza de que va por el buen camino. Entonces yo creo que vamos avanzando. No, pero tenemos el problema de la delincuencia, tenemos el problema económico, sí, claro que lo tenemos. Pero en esa parte del funcionamiento de los órganos estatales, para mí es un avance, una procuraduría para la defensa de los derechos humanos. Eso que algunos dicen irrespeto a la autonomía de poderes, ¿no? Esto que algunos dicen, mire, esta es una cuestión de querer atropellar, de querer pasar por encima, cuando se dan esas discusiones públicas o diferencias públicas entre los poderes del Estado, ¿eso es nada más y nada menos, como usted dice, parte del ejercicio democrático normal de un país? Pero depende también cómo se haga. Depende si algunos salen con insultos o como cuando un ministro en la época que yo estaba en la sala, sobre la conciencia de los magistrados responderá, no, cosas así no. Pero sí es normal que un diputado difiera al presidente, que el presidente diga no me agrada lo que los diputados han hecho, con respeto. En todos los países suceden esas cosas, con el respeto. Pero porque a veces aquí se magnifica eso.
Digo, se ve como que si se tratara de un país donde no se respeta, digamos. Ay, aquí voy a mencionar a los medios de comunicación. Claro que les encanta decir choque, y vuelvo a la época en que yo estaba, cuando Domingo Méndez era presidente de la Corte, lo ponen boxeando con Hugo Barrera y Mingo de la Hoya, y conflicto de poderes. No, pues claro, que sí miran esa cuestión como un ministro da una serie de declaraciones, pero de repente dijo algo respecto a otro órgano, y eso se magnifica. Entonces nos quieren hacer aparentar como que viviéramos en gran conflicto y en un pleito, cuando no es. Sí vale la divergencia de opiniones, vale, porque eso es parte de la democracia, pero no creer de que se viven en un pleito enorme entre todos ellos. Y permanentemente, muchas veces, sí. ¿no? Doctora Mirna, ¿cuál es su opinión respecto a este tema? Usted ha estado más recientemente como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, pero no quiero centrar este debate sobre el papel que hace la Corte Suprema de Justicia, que es importante, ¿no? Quizá más adelante les pregunte nuevamente sobre cómo está haciendo su trabajo la sección de probidad. Quiero hablar en términos más generales, como ya lo enfocó el doctor Argumedo, sobre el fortalecimiento institucional y hasta dónde de verdad hay bastante desierto cuando algunos voceros, digamos, o miembros de la sociedad dicen, mire, cuando esta acusación se da entre poderes del Estado, estamos demostrando nada más y nada menos que este país no funciona, o es parte del ejercicio democrático, como dice el doctor Argumedo. Efectivamente, el artículo 86 de nuestra Constitución establece claramente que el gobierno va a ser integrado por los 3 órganos fundamentales y que estos tienen que ser independientes, cada uno tiene sus atribuciones. Por supuesto que se debería, ¿verdad?, en la medida de lo posible, tener, digamos, algún espacio para la cooperación, para la coordinación, pero es muy normal y es parte del ejercicio democrático el hecho de que cada uno de los órganos actúe en forma independiente, ejerciendo sus atribuciones, sus funciones. Creo que es importante reconocer que después de los acuerdos de paz, tanto la Asamblea Legislativa, que fue antes, como decía el doctor, como una caja de resonancia del Ejecutivo, quien además estaba al servicio del el poder permanente, que es el poder económico, ¿verdad? Entonces, obviamente, fue fortalecido con la creación o el reconocimiento del FMLN como partido político y que ejerce una verdadera oposición en el primer momento y ahora ha llegado hasta ser, digamos, ejercer la presidencia de la República, el titular del Ejecutivo. Entonces, esto lógicamente no va a gustar al sector que nadie elige, ¿verdad? Nadie elige a los que tienen los recursos económicos más importantes en el país, pero que si ellos en alguna medida ejercen control sobre los poderes, pues, y antes fue mucho más evidente, ahora ya no, ahora hay, digamos, antes todo no había un disenso, juego. ¿no? Bueno, no quiero decir que había consenso tampoco, porque tampoco era consenso. Había sino uno o dos diputados a veces, ¿verdad? Una especie de autoritarismo, quizás, como dice el doctor Argumedo, alguien levantaba el teléfono y decía esto se va a aprobar y de esta manera y se acabó. Dictaduras permanentes, ¿verdad? De hecho, con los acuerdos de paz se logra sentar las bases para superar la dictadura que teníamos en el país. Luego, pues hubo, lamentablemente, todo un proceso de privatizaciones impulsadas por el Partido Arena, ¿verdad?, que definitivamente dieron lugar a una mayor concentración de la riqueza. Entonces, lógicamente, hay todo un descontento por el sector, digamos, económicamente poderoso, cuando hay resoluciones, cuando la Asamblea misma está discutiendo que hay que hacer las cosas en forma diferente, no necesariamente lo que les conviene a los señores que tradicionalmente han sido conocidos como la oligarquía, ¿verdad? Que hay algunos que dicen que eso es un término anacrónico que ya no existe, pero
Es decir, hay un pequeño círculo de personas, de familias que son las dueñas de la mayor cantidad del patrimonio del país. Doctor, en estos, 4, casi 5, 6 años ya, ¿no? Casi de los gobiernos del FMLN, ¿cuál ha sido entonces la diferencia? ¿Qué ha marcado la diferencia? Y lo estoy diciendo en términos, negativos, si es que los hay, o en términos positivos, si es que los hay. Respecto a esa forma de hacer gobierno, digo, que usted bien la describía, ¿no? Que solo muchas veces era desde Casa Presidencial donde se ordenaba, y las instituciones como la Corte de Cuentas, la Corte Suprema de Justicia y la misma Asamblea Legislativa eran como oficinas de despacho administrativos de Casa Presidencial. Voy a seguir tal vez la línea de Mirna. Sí, los poderes del Estado, los 3 órganos fundamentales que están en la Constitución. Sí, lo que aparece en eso que Lasalle llamó el pedazo de papel, ¿verdad? Los poderes escritos. Pero existen poderes reales. Y antes a la prensa, ahora los medios de comunicación le llaman el cuarto poder, porque claro que tiene poder, pero también está el poder económico. Y como ella decía, eso no está escrito allí, y son poderes reales, y ese Ferdinand Lasalle del siglo XIX hablaba de eso, los poderes reales que existen. El FMLN ha podido romper con ese poder. No lo ha podido romper, no lo ha podido, aunque en sus estatutos y en sus cuestiones lo diga. ¿Por qué? Porque como lo han dicho muchísimas gentes que incluso han sido presidentes en otros países, llegamos a la presidencia de la República, pero precisamente la democracia, el presidente no tiene el poder total y absoluto, tiene que entenderse con otros grupos políticos que algunas veces lo apoyarán, otras veces no lo apoyarán, y entonces tenemos eso de que un partido no puede cumplir totalmente lo que él quisiera hacer, porque tiene obstáculos o tiene valladares. Pudiera ponerle entre tantísimos casos un impuesto selectivo al consumo, a las cosas de lujo. ¿Quién no diría que sí? Pues, ya lo ha tenido El Salvador. Y ya lo tienen otros países americanos. Se ha debatido, pero no se ha podido aprobar ese impuesto. Si el impuesto debe de ser en relación equitativa y si el impuesto debe de ser atendiendo la capacidad contributiva, ¿quién no me va a negar que hay capacidad contributiva en los artículos o servicios de lujo, no sobre una taza de café, no sobre un bolígrafo, no sobre eso? Estamos hablando de yates y de grandes cosas, pues. Y eso no es lucha de clases ni nada. Y sin embargo, no se ha podido hacer porque no se han tenido los votos necesarios. De manera que entonces un partido no siempre puede lograr lo que él quiere porque no tiene los votos necesarios para poderlo conseguir. Usted dice que el FMLN no ha podido romper ese modelo económico o ese poder económico, ¿no? Sí. ¿Es bueno que lo rompa o sería bueno que se rompa ese poder económico o es parte de los pesos y contrapesos que de alguna manera tienen que haber? Es que mire, no es establecer el socialismo siglo XXI, no es otra cosa que pudiéramos irnos, sino que es cumplir la Constitución. Si la Constitución allí me dice, se reconoce la propiedad privada en función social. Allí me dice que debe de haber un orden económico, y estoy señalando ahí porque ahí Mirna tiene la Constitución. Ahí tiene la Constitución, sí. Debe de haber un orden económico, se debe proteger al consumidor, se reconoce la libertad económica, pero también buscando el bien común. Son preceptos constitucionales. El interés público prevalece sobre el privado. Entonces, un gobierno que pretenda hacer eso, lo que está haciendo es cumpliendo el marco constitucional con disposiciones que existen desde 1950, cuando nace el constitucionalismo social en El Salvador. Entonces, no es que nos vayamos odiando al que tiene, porque no va, sino el marco constitucional nuestro se reconoce la libertad económica. Pero algunas personas saben eso, ¿no? O sea, que el empujar, digamos, o ir en esa línea de cumplir el marco de la Constitución, saben que cuando se solicitan o se pide o se discute, se debate esos temas, simplemente se está debatiendo el contenido constitucional, pero tratan de hacerlo ver de otra manera, como que es lucha de clases realmente. No lo es lucha de clases.
vámonos a la historia, vamos a cuestión impositiva nuevamente. 1915, ya pasaron 100 años de la ley de impuestos sobre la renta, la primera en El Salvador. ¿Quién era presidente de la República en ese momento? Carlos Meléndez. ¿Quién era Carlos Meléndez? Un hombre de la clase más pudiente de El Salvador, dueño de extensiones de terreno, de caña, de ingenio, de lo más pudiente. Y en exposición de motivos dice, yo voy a ser de los principales afectados, dijo él. Y metió el impuesto sobre la renta. Entonces, él mismo estaba luchando contra él. Sí, claro. Pues, quisiera ver yo empresarios ahora, que los hay, que pueden hacer así, como don Carlos Meléndez, que mete un impuesto, dice, a mí me va a afectar, y era un hombre del nivel económico más alto en aquel momento. O sea, si queremos hacer las cosas pensando en El Salvador, podemos hacerlo si queremos. Ok, mira, escucho tu opinión respecto a eso. No, bueno, exactamente, el artículo 101 de la Constitución habla de que el orden económico debe responder esencialmente a principios de justicia social y que en el desarrollo de la producción y todo eso debe de haber racionalidad. O sea que hay que cuidar nuestros recursos humanos, cuidar nuestros recursos naturales y debe haber una redistribución de la riqueza. En países donde la democracia es sólida, hay realmente una estabilidad social, económica, política, como los países nórdicos, por ejemplo. Ahí las ganancias tienen techo. O sea, aquí la irracionalidad con que se atesoran grandes, pero grandes fortunas que han sido justamente utilizando el Estado completo, ¿verdad? La Asamblea, el órgano judicial, el Ejecutivo, para implementar precisamente estos planes que son incluso a veces de autodestrucción. Incluso esto de haber dolarizado el país, de haber firmado sin restricciones este Tratado de Libre Comercio, cosa que no fue así en Costa Rica. Ya hubo una lucha increíble y se dio espacio a la discusión. Hasta hubo un referéndum, creo, ¿no? Un referéndum donde ganó el que sí se avalaba el Tratado de Libre Comercio, pero fue por mínima cantidad de votos y utilizando también ahí el miedo, ¿verdad? Que siempre la derecha acude a eso. Pero definitivamente el mecanismo para el equilibrio democrático, político y social es la redistribución de la riqueza a través de los impuestos. Aquí definitivamente tenemos un serio problema, que estos señores que son los que dominan la política económica del país en última instancia, no pagan impuestos, eluden y evaden impuestos. Hay una cantidad de más de $1.000 millones anuales que se está dejando de ingresar por parte del Estado porque ellos son tan poco patriotas que no quieren contribuir aquí en el país. Y muchas veces son, que no son todos, ¿no? Como dice el doctor Enrique Argumedo, que no son todos, pero muchas veces son los que después dicen de que el país no tiene viabilidad. Esos que no pagan los impuestos realmente. Pero es precisamente el estribillo que se maneja para tratar de descalificar que este gobierno ya no les obedece, que la Asamblea Legislativa ya no les obedece. Incluso la misma Corte Suprema de Justicia, en muchas de sus resoluciones, ya no les obedece. Lo que pasa es que también hay que saber pedirle a la Corte, ¿verdad? Hay que usar la iniciativa para poder defender los intereses económicos, políticos y sociales de las grandes mayorías. Hasta ahorita hemos visto que solo los allegados a estos grupos económicamente poderosos han estado presionando a la Corte, a la Sala, para poder salirse con la suya. Y en este debate, doctor Argumedo, ¿hay bastante componente político electoral? Bueno, desde luego que sí. Yo escucho que dicen, hoy fue las elecciones, al día siguiente comienza la nueva campaña. Pero eso no es exclusivo de nosotros, yo creo que en todas partes sucede así, pues eso es normal. Las luchas políticas, que estamos muy polarizados, dicen. Yo cuando veo los noticieros de España, yo miraba antes relativo a Mariano Rajoy a su momento, con Rodríguez Zapatero y después con el otro señor que le sustituyó,
Y ahí entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular yo no veía ninguno. Y ahora que aparece Ciudadanos y aparece Podemos, ahí los vemos imposible de poder llegar a un arreglo. Ah, bueno, pero como España está malo, estemos malos nosotros también. No, lo que les quiero llevar es a que esa lucha política es natural. Y nuestros países latinoamericanos, que estamos con nuestras dictaduras militares, pues vamos democratizándonos. Me acabo de enterar que a Jimmy Morales el Congreso le negó el permiso para salir del país. Bah, esas cosas no podían darse antes. Entonces, no, lo que pasa es que el Congreso guatemalteco se politizó y no le... Sí. No, en todas partes tenemos esas luchas políticas, las tenemos. Pero que afectan, digamos, a ver, probablemente lo que diga es un error, pero que afectan el fortalecimiento democrático o por el contrario, esto es lo que va fortaleciendo poco a poco el fortalecimiento institucional de un país. Claro que cuando se forman diferentes partidos, cada uno tiene su modo de ver. Incluso dentro de la misma derecha, dentro de la misma izquierda, pueden haber diferentes modos de enfocarla. Lo malo tal vez ya es cuando viene el fanatismo. Si el partido A propone esto, el partido B le dice no, sin mayor análisis. Y si el B lo propone, el partido A le dice no. ¿Y en qué nivel ve que está en El Salvador? ¿En el nivel del fanatismo o en el nivel de las diferencias normales administrativas? Yo creo que estamos en el nivel ese del fanatismo. Y cuando el partido A gobernaba, eso era bueno. Ahora que es oposición, es malo. Y viceversa. No, yo creo que las decisiones que se tomaron hoy para las medidas legislativas últimas para la delincuencia, pues es una buena señal. Incluso Arena votó por lo del préstamo, aunque después dicen vamos a revisar. Pero bueno, es una buena señal que pensemos en El Salvador, aún con las divergencias normales y naturales que deben de existir entre ellos. Bien, Mirna, antes de ir a la pausa comercial, y este es un tema que lo vamos a dejar nada más pintado en este primer bloque, en toda esta situación, debate que ha habido entre las acusaciones y contraacusaciones, entre la inviabilidad que dicen uno que el país no tiene, se habla de que el país no es funcionable, que es un caos, etcétera, que no funcionan los poderes en el país, ¿no? Que no funciona el país como tal, por lo menos eso dicen algunos sectores y algunos voceros. La pregunta es, ¿se justifica una CICIES en el país? Es un debate que recientemente lo tuvimos aquí en El Salvador, algunos añorando y viendo lo que sucede en Guatemala. No sé si podemos comparar nuestra situación con la que Guatemala está viviendo en este momento o que vivió en el momento que se instala una CICIES, ¿no? Entonces algunos añoran y piensan que lo mejor que le podría pasar al país es establecer una especie de CICIES, ¿no? En El Salvador. En Guatemala es la CICIG, pero aquí sería CICIES. No sé si existe el espacio, o algunos quieren crear ese espacio para crear este tipo de instituciones. Bueno, realmente yo creo que la situación de Guatemala, Honduras, no es igual a la de El Salvador. En ese sentido, no se justifica una CICIES en El Salvador, porque lo que hay que hacer es justamente fortalecer la institucionalidad que está destinada por la Constitución en el artículo 193, que es el ente fiscal, que tiene el monopolio de la investigación, el monopolio de la acción penal y que tiene toda la potestad de pedir ayuda a expertos a nivel internacional para fortalecer la investigación, sobre todo en aquellos aspectos donde nunca se ha hecho nada, ¿verdad? En los delitos de cuello blanco. Bueno, se habla aquí de que hay muchos casos impunes y que por lo tanto, y que no han caminado, dicen algunos, ¿no? Y que por lo tanto eso viene justificando una especie de esta comisión. Bueno, yo creo que precisamente ahora, como decía el doctor Argumedo, tenemos que darle el beneficio de la duda al nuevo fiscal general de la República, que surge de un debate bastante fuerte, ¿verdad? Y que esta persona ha demostrado tener, digamos, un compromiso de nación. Esperaríamos pues que tenga todo el apoyo institucional, porque hay que fortalecer el presupuesto de la Fiscalía, además de fortalecer en aquellos aspectos de la investigación. La Fiscalía hasta ahorita ha tenido muy pocos recursos especializados en la investigación, sobre todo
no en la prueba esta que siempre sacan como chabeleada, ¿verdad? Las tales, los testimonios incluso criteriados, los testigos criteriados, sino que en la investigación científica del delito. La prueba documental, la pericia que se debe de realizar sobre el cometimiento de los delitos. Eso es más importante que cualquier prueba testimonial, porque esa, lógicamente, en el país está muy desprestigiada y ha sido utilizada de una forma perversa. Hay amaños ahí en eso. Pues sí, de alguna manera se ha dado amaños. Ahí no quiero hay decir que delitos, siempre, ahí hay ¿no? fraude, ¿verdad? Ahí hay fraude y ese es delito. Vamos a hacer una pausa. La doctora Mirna Perla y el doctor José Enrique Argumedo están conversando con nosotros esta mañana, ambos ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Volvemos en breve. Gracias por continuar con nosotros, un gusto estar con ustedes. Las 6:58 minutos, la ex magistrada Mirna Perla y el ex magistrado, es que me llamó la atención, ¿verdad? ¿Cómo me dijo en la pausa? ¿Ah? Mirna. El enfoque de género está faltando. No son dos ex magistrados, es una ex magistrada y un ex magistrado. Exacto. Doctor Enrique Argumedo, bueno, usted sabe el papel que ha desempeñado las CICIES en Guatemala y el papel que han desempeñado, digamos, otras instituciones de este tipo, ¿no? Que algunos están satisfechos. Yo creo que en Guatemala el papel ha sido muy importante de la CICIG. Pero primero, ¿qué nos diferencia de Guatemala y por qué es necesario o no es necesario aquí, en este momento, establecer una institución como esa? No, eso está abierto al debate. ¿Cómo está entonces conformada la Fiscalía General de la República Salvadoreña? Tiene suficiente, porque ni modo, se requiere fondos, tiene suficiente personal. Bueno, acabo de ver en el diario y me parece bien una convocatoria sometiendo a concurso plazas para fiscales. Qué bueno que se han metido de concurso, porque no son escogidos, como se dice allí, de dedo. ¿Tiene la Fiscalía la obligación de perseguir a los delincuentes que han cometido? Sí lo tiene, es un mandato constitucional. ¿Puede hacerlo? Yo respondo que si se le pone el interés debido, pudiera hacerlo. Pero necesitamos no extranjeros que vengan a investigarnos porque nosotros no podemos, somos miedosos, le tenemos miedo. No, yo sí creo que podemos hacerlo si le ponemos el interés necesario. Claro, si dejamos que las cosas sigan caminando como en el pasado, no vamos a poder hacerlo. Para mí no es necesario que vengan una comisión. Si necesitamos apoyo extranjero, capacitación. Desde luego que lo necesitamos. Ajá. Yo creo que cuando hicieron esto, tuvieron que venir al principio técnicos extranjeros y les dijeran y que les indicaran las cuestiones tecnológicas. Necesitamos que vengan otras personas. Algunos creen que incluso asesores. Correcto. Algunos creen que incluso no es necesario eso, sino más bien, a ver, mire, solo deje que las instituciones funcionen y no las torpedee, no trate de boicotearlas, de atiborrarlas de papeles muchas veces que no son necesarios, ¿no? Porque la Fiscalía es una caja de resonancia también donde algunos van por cualquier situación, o sea, acuden a la Fiscalía, cuando tienen derecho, yo sé, pues, pero de las pocas cosas que el exfiscal dijo, no me traigan chambres, dijo una vez. Sí, cuando llegaban ahí a ponerle una cantidad de cuestiones que eran más para que los medios llegaran a ver a los que estaban presentando la cuestión. Pero volvamos a esto. Laboratorio científico. Cuando era ministro de Justicia René Hernández Valiente, con quien fuimos compañeros en la sala, y le guardo una gran amistad a él, se creó un laboratorio científico de lo más avanzado. Como la ciencia va cada vez haciendo nuevas cosas, a lo mejor si no lo han
mejorado, ya se fue quedando atrás. Pero es necesario que viniera gente extranjera que le enseñe a usted, o si no viene a enseñarnos, nosotros tenemos que ir cómo se hacen los análisis de sangre, cómo se hace lo de las huellas digitales, tantísimas cosas que sí necesitaremos apoyo extranjero, apoyo. Pero creo, sigo insistiendo, subrayo, que los salvadoreños tenemos la capacidad necesaria para poder hacer la investigación necesaria. ¿Cuántas cosas quedaron sin investigarse? Es que es una vergüenza para nosotros que el caso de Monseñor Romero haya quedado así y que no se adentrara en las personas que se ha imputado en lo de la Comisión de la Verdad, que sí, que no era un tribunal, y tantas otras cosas más. Pero ¿podíamos los salvadoreños hacerlo? Sí, podíamos hacerlo si al frente de la Fiscalía General de la República estuviese una persona dispuesta a no dejarse atemorizar. Miren, el cargo de fiscal es un cargo difícil. Yo diría que después de presidente de la República, el cargo de fiscal es el cargo más difícil. De mucha responsabilidad. Claro que la tiene. Y rodeado de un excelente personal, pudiéramos salir adelante sin necesidad de una comisión extranjera que nos viniera a indicar cómo. Necesitamos de extranjeros que nos vengan a asesorar en la cuestión del Zika y del chikungunya. Necesitamos de extranjeros para tantas cosas, pero asesores, no gente que venga casi a ordenarnos a hacerlo de esta manera. ¿Por qué no somos, o si lo somos, igual a Guatemala? Digo, ¿qué nos diferencia de Guatemala? En donde sí, aparentemente fue necesaria una CICIG. Porque también Guatemala... No. Okay. Mirna, quiero escuchar tu opinión sobre eso. Definitivamente en El Salvador, después de los acuerdos de paz, efectivamente se dio un fortalecimiento real de los tres órganos fundamentales del Estado. En el país. Lamentablemente eso no abarcó la Fiscalía General de la República, que ni en el tema, digamos, del fortalecimiento del presupuesto, pero tampoco en la independencia del ente fiscal no se logró avanzar mucho. De hecho, ahí había una estructura jerárquica bien definida, que el fiscal general es el que define, ¿verdad?, qué línea de investigación se va a seguir, aunque el fiscal del caso tenga mayor conocimiento y en la concreta pueda tener mejores elementos de juicio para poder definir si va a continuar con la acción penal o va a desistir, ¿verdad? Porque la Fiscalía no solo está para acusar, está para investigar lo favorable y lo desfavorable en el tema en contra del imputado o a favor del imputado. Lo que se necesita es encontrar la verdad real, hacer justicia y definitivamente que se le imponga a la persona imputada lo que sería la sanción justa. Pero en el caso de Guatemala, ¿qué es lo que ha habido? En el caso de Guatemala se dieron también acuerdos de paz que no llegaron a ser tan trascendentales como en el caso de El Salvador. No se logró llegar a fortalecer lo suficientemente todos los órganos del Estado y por eso se hace necesario una CICIG. Pero en El Salvador, como dice el doctor Argumedo, efectivamente tenemos, bueno, no solamente tenemos gente capaz, pues, que compite con cualquier persona de Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica, sino que además tenemos gente muy valiente. Lo que pasa es que sí, hay que crear mecanismos por medio de los cuales se garantice el acceso de las personas con una mejor trayectoria, con una capacidad, ¿verdad?, en la materia en que se va a trabajar y que definitivamente se le garantice la seguridad también. La independencia es importante en ese caso, ¿no? La independencia, la imparcialidad, el profesionalismo y la entrega de la persona. Porque usted puede tener cualquier cantidad de atributos, pero si la gente llega nada más a cobrar por su periodo y pasarla bien, ¿verdad? Decirle a quien más puede presionar, sí, ahí estamos perdidos y perdidas. Pero definitivamente nuestro país tiene capacidad,
Y bueno, sí, por eso nos logramos llegar a unos acuerdos de paz donde se ha establecido no solamente, digamos, un acuerdo político, sino que también se logró llegar a instalar una comisión de la verdad con el mandato de que se asumieran las recomendaciones de la Comisión de la Verdad para fortalecer el órgano judicial, sobre todo en la imparcialidad, y tratar de lograr la justicia, la verdad, la reparación, las medidas de no repetición, que entre otras cosas, por ejemplo, el caso de Monseñor Romero, se ha vuelto a solicitar hace un año a la Fiscalía General que se abra este caso. Es un caso que definitivamente es un caso ejemplarizante a nivel mundial, no solo a nivel nacional. Si el asesinato de Monseñor Romero fue planificado, como el caso de los jesuitas, fue ejecutado, es más trascendental el de Monseñor Romero. O sea, tenemos ahí todo un involucramiento claro de quienes pagaron a los escuadrones de la muerte para asesinar a Monseñor Romero. Y fue una decisión política de la clase económica, usando, por supuesto, los escuadrones de la muerte, ¿verdad? Claro, las estructuras eso tiene que llegarse a feliz término. Hay que definitivamente reabrir ese caso y sancionar a quienes haya que sancionar. Y a algunos les da miedo sin eso, llegar ¿no? a digamos, que vaya a fluir la sangre hasta el río, ¿no? Es que ese es el punto. Someter a la justicia es lo más correcto. Si eso es cierto o no es cierto, si solo es un discurso, mire, reabrir, como tú dices, unos dicen, reabrir el caso es reabrir heridas. Y antes de comenzar la entrevista, el doctor Enrique Argumedo hacía referencia también al caso, ¿no? de los sacerdotes jesuitas también, o de la ley de amnistía, decía el doctor Enrique Argumedo, que ahí está, desde la Corte Suprema de Justicia todavía no se sabe cuál va a ser el resultado, la votación, pero que ya rato se viene discutiendo precisamente eso, doctor Enrique Argumedo. Es que ahí tenemos cómo la Fiscalía no funcionó. Va el padre Tojeira, creo que también Benjamín Cuellar, y le piden a la Fiscalía siga adelante con el caso de los imputados en el asesinato de los sacerdotes jesuitas. Y el fiscal responde, el caso está en la sala de lo constitucional con una inconstitucionalidad. Y mientras la sala no resuelva, yo no sigo adelante. En aquel momento la sala no suspendía, no había suspendido. Entonces, si no había suspendido, se podía seguir adelante. Va, resuelve la sala. Fiscal, actúe. Ya la sala resolvió. Ya prescribió. ¿Pero por qué prescribió? Porque la misma Fiscalía no actuó. Esas son las cosas indebidas que se habían hecho. ¿Actúe? No, hasta que resuelva la sala. ¿Resuelve la sala? Ya transcurrió el tiempo, ya prescribió, así que ya no puedo hacer nada. Como muchos casos. No, entonces, por eso es que el juez Eloy Velasco ha dicho, fue una farsa el proceso judicial que se celebró en El Salvador. Y estamos mencionando el caso de Monseñor Romero y el caso de los jesuitas, y así podemos ir mencionando cientos y miles, otros más que no se hicieron, pero si hubiera habido voluntad de la Fiscalía General de la República, los resultados tendrían que haber sido distintos y no tendríamos que estar diciendo que venga un grupo extranjero cuando nosotros mismos podemos hacerlo. Doctor, quería volver a ese punto sobre el tema de una posible comisión internacional para investigar los delitos de un país, ¿no? ¿Es violatorio desde su punto de vista de la soberanía el establecimiento de una institución de este tipo? Depende. Si nos la imponen, claro que sí afecta a nuestra soberanía. Si nosotros voluntariamente, pero el problema es que ya nos están presionando tanto que ya el sí salvadoreño ya casi es obligado. Es distinto cuando uno voluntariamente dice, miren, yo pido tal cosa. Como cuando El Salvador aceptó la ONUSAL. Pero cuando las tropas norteamericanas llegan a Irak, eso claro que era una invasión afecto a la soberanía, porque Irak no pidió que llegaran. Es distinto entonces cuando un país, y esto se mira ahora con las cuestiones de los procesos de integración económica, cuando
El Salvador libremente, junto con el resto de países centroamericanos, deciden crear el Parlamento Centroamericano, la Corte Centroamericana, que le dan carácter supranacional, que nuestra Constitución admite en el artículo 89, voluntariamente nosotros los 5 países centroamericanos, y ahora metamos a Panamá también, República Dominicana, decidimos hacerlo. Diferente es cuando a alguien le dicen, tú tienes que hacerlo. Ah, no, ahí se afecta la soberanía. Hay un autor que dice que el mejor acto de soberanía de un país es cuando él mismo acepta integrar un proceso con un organismo supranacional. Pero aceptar este tipo de organismos, aceptar el establecimiento de ese tipo de organismos en un país debería de pasar por la consulta a la población, porque la soberanía reside precisamente en la población, ¿no? Es decir, hasta dónde un gobierno que negocie o logre un acuerdo internacional representa realmente a toda la población. Debería de ser más amplia la consulta para saber si la soberanía, que es el pueblo, pues acepta la instalación de este tipo de instituciones. Aquí tendríamos que irnos a la interpretación constitucional. Si nos vamos a lo literal, la respuesta que le podrían dar muchos es no. Y los que no quieren tendrían que decir que no. Porque dice, sí, es cierto, el sufragio comprende la consulta popular. Pero en los términos de esta Constitución, y la Constitución solo dice que es para la integración centroamericana si queremos formar una nueva república. Como lo otro no está contemplado, no. Pero si hacemos una interpretación amplia, si la soberanía reside en el pueblo, pues entonces podemos estarlo haciendo consultas populares. Y diría la réplica nuevamente de los otros, pero el gobierno salvadoreño es representativo y los diputados representan al pueblo y tú no tienes por qué estarle preguntando al pueblo cada vez, cada domingo, cada mes lo que va a hacer, sino que ellos representan al pueblo y ellos pueden hacer lo que quieran, si sí o no, o en algún momento hasta que me podrían decir, ni es que ni siquiera la asamblea tendría que conocerlo, sino que como es una cosa del Ejecutivo, el Ejecutivo podría escoger libremente esa comisión. Pero el fiscal les puede salir, mire Ejecutivo, usted haga todo lo que quiera, pero la Constitución me dice que yo soy el investigador del delito y lo que es a su comisión que ustedes hicieron, a mí la figura del fiscal es clave en ese aspecto. A mí no me liga, pudiera decir el fiscal. Si me parece bien les hago caso y quiero no les hago caso. O sea que sí de esto tiene muchas aristas de orden constitucional. Vamos a ver, magistrada, ex magistrada Mirna Perla, sobre este tema, sobre la vi hacer un movimiento de cabeza cuando pregunté el tema sobre si es violatorio de la soberanía este tipo de instituciones. No, definitivamente si en el resultado de una discusión por instalar una comisión de personas extranjeras que pueden ser muy sabias, muy capaces, con un gran compromiso, pero que no conocen de la vida del país. O sea, no van a tener un mejor resultado que lo que nosotros podríamos hacer, por supuesto, en las condiciones óptimas, ¿verdad? Ya dije, reforzando el presupuesto, reforzando la institucionalidad, sobre todo la independencia judicial, tanto del fiscal general como de los fiscales del caso, fiscales especiales en los casos, que lógicamente la fiscalía tiene una salida, puede nombrar una comisión de expertos independientes para asesorar. El artículo 193, numeral 7, le da la salida, pero no es que va a venir una comisión aquí a instalarse como al estilo de Guatemala. Eso definitivamente es una acción inconstitucional que no puede caber en el caso nuestro. Sí, y son casos inéditos, ¿no? Porque en Latinoamérica no recuerdo yo, a lo mejor ustedes tienen información sobre el hecho de que una comisión de salvadoreños vaya a investigar los delitos en Argentina o en Brasil, etcétera, mucho menos de México para arriba, pues, que sería más inédito todavía. Sí, yo creo que lo que sí se tiene que hacer es buscar colaboración, ¿verdad? Buscar colaboración para actualizar el laboratorio científico de la investigación del delito, para capacitar, sobre todo en la ética, en los conocimientos técnicos, ¿verdad?, de los fiscales y personas investigadoras que son sus auxiliares. La misma Policía Nacional Civil necesita fortalecerse en el ámbito de la investigación, incluso
todos estos delitos de feminicidio quedan en la impunidad, porque nunca logra la víctima llegar a acceder a la justicia, porque no tenemos personas especializadas ni en la fiscalía ni en la policía para investigar este tipo de delitos, mucho menos prevenir, ¿verdad? Porque muchas veces las víctimas llegan una y otra vez. Ayer veía yo una resolución de un juzgado de Soyapango donde le imponen medidas cautelares en contra de la víctima y del victimario. Eso me parece totalmente descabellado. Sin embargo, requerimos de un fortalecimiento institucional, no solamente de la Fiscalía, porque la Fiscalía tiene, digamos, estas grandes debilidades que después de los acuerdos de paz, todos los fiscales eran ex empleados de bancos, ¿verdad? Entonces era un poco complicado investigar, por ejemplo, todo este lío que se dio con la privatización de la banca, que también fue un robo a la vista pública en el país. Pero lo que sí tenemos que hacer es lograr pues que la misma Asamblea Legislativa fortalezca su proceso de selección y de elección de segundo grado, porque ahí sí tenemos una gran debilidad. Esa gran discusión que te doy y me das, eso no es nada recomendable para el fortalecimiento. Que se llaman. Sí. Ajá. No es recomendable para sacar la mejor bueno, persona. al final siempre pasa por un acuerdo esto, ¿no? No sé si llamarle negociación, pero siempre es un puede acuerdo. pasar por un acuerdo, pero por ejemplo, yo antes decía, la primera corte que se dio después de los acuerdos de paz fue una discusión tremenda, pero igual de ahí se sacaron las personas con mayor compromiso, con mayor capacidad, y fue una buena corte. Pero ahora necesitamos fortalecer eso, crear criterios muy claros para la selección de las personas, claro, y hacer una verdadera, digamos, convocatoria pública para quienes tengan interés de proponer o de autoproponerse en los diferentes cargos de la elección de segundo grado, y luego también que esto sea público. Y ahí viene, doctora, las entrevistas sean públicas. Es la elección de los magistrados, de los próximos magistrados. Todos. De las salas de lo constitucional. Corte de Cuentas, magistrados, sí, de la sala de lo constitucional, presidente que lo elige la misma asamblea, los magistrados o magistradas que van también a incorporarse a la asamblea. Doctora Recomedo, hace poco nos sorprendió el fiscal general de la República por dos declaraciones. Recientemente una que no es extraño para los salvadoreños y salvadoreñas, pero la primera sí fue bastante contundente. Apareció ante los medios de comunicación y dijo: me siento solo y presionado. O sea, esta figura que es tan clave para la investigación del delito, porque todos sabemos que la Constitución delega precisamente en el fiscal general de la República el monopolio de la investigación, esta figura que es tan clave, que se sienta fortalecida, que se sienta con valor, que se sienta apoyada, si usted quiere, sale ante los medios de comunicación diciendo: me siento solo y presionado. Presionado por algunos sectores. Hace un momento yo le dije que el cargo de fiscal es uno de los más difíciles. Tal vez después se siente solo porque él es solito, es un cargo unipersonal. Por lo menos el presidente tiene su consejo de ministros, la corte es un cuerpo colegiado. Ajá. Pero ahí él solo tendrá que tomar unas grandes decisiones. Y si aquellas personas que estaban acostumbradas a hacer lo que querían vienen y le dicen: mira, no hagas, bueno, una manera de ya no sentirse solo, sino buscar el apoyo es decir eso. Fíjate que me están presionando, eso es lo que nos dijo. Y resolver sobre casos fuertes, ¿no? Fundamentales, digo, para la población, porque la soledad es relativa en ese caso, en términos de que si él resuelve y hace justicia utilizando la investidura que tiene, pues la gente va a estar, supongo yo, acompañando su cargo. Es que hay presiones. Un diputado dijo: yo quiero un fiscal que cuando yo llegue a pedir algo me lo rechace. Es que entonces, ¿para qué va a ir? Pues es que no debería de ir. Ningún diputado debería llamar al fiscal. ¿Cuántas presiones ha de haber tenido el fiscal anterior en el caso de Francisco Flores? Las ha de haber tenido. Obviamente que las debe de haber tenido. Y en eso de comisiones, tal vez la Asamblea Legislativa tiene la facultad para investigar. Y yo siempre he creído que las comisiones que arma la Asamblea no llegan a nada, excepto una, la de Flores. Por primera vez una comisión llegó a algo. Y lo que ella decidió y lo que ella
oyó allí, tenía que, luego, como se dice, judicializarse. Pero todo el mundo oyó cuando el señor Francisco Flores dijo, si no fueron 10 millones, si fueron más. Bueno, y él ahí mismo no estaba confesando. Vaya, pero faltaba que eso se judicializara, una confesión extrajudicial. Pero si tanto quieren, pues que la Asamblea también investigue. Puede hacerlo, puede hacerlo. Tiene el problema de que es un órgano eminentemente político. Claro que es un órgano eminentemente político. Pero ahí tenemos como, en algún caso, por fin dio resultado en una comisión de ellos. Ok. Vamos a la pausa, señores. Regresamos ya para la reflexión final, el cierre de la entrevista de esta mañana. Bueno, tenemos unos 4 o 5 minutos para cerrar el programa. El doctor Enrique Argumedo, quiero comenzar por acá ahora y preguntándole sobre, a ver, hablando de casos enigmáticos o casos, digamos, ejemplarizantes en donde la Fiscalía podría tomar un protagonismo fuerte, es el caso Panama Papers o Papeles de Panamá. ¿Vio usted las primeras acciones de la Fiscalía? Digo, si la Fiscalía comenzó bien sobre eso, sobre casos importantes, va a tener el respaldo, supongo yo, ¿no? Comenzó bien. Dudo si otros hubieran ido en ese momento al bufete, pero cayó de inmediato ya. No, mire si es lícito ir a abrir una sociedad a Panamá. Sí, claro, es lícito. Pero uno se pregunta, ¿y por qué alguien abre una en Panamá, en las Vírgenes y en Bahamas, pues? ¿Por qué lo hace? Y no lo hacen acá. Algo ahí, porque no le dicen Honduras, en Guatemala, que están ahí en Omancito, y en Nicaragua, porque como yo vendo productos ahí, pues ahí decidí abrirlo. ¿Por qué se fueron ahí en las Vírgenes? Es que la organización, la OECD, las ha catalogado de paraísos fiscales porque eso es una manera de evadir impuestos. Y ahí tiene una buena tarea, porque eso también es delincuencia. Existe el delito de evasión de impuestos. No el pobre señor allí, microempresarios que a lo mejor evade, sí evade. Pero vamos a decir, pero mira, 1, 2, 10, 100 mil microempresarios evadiendo y es una buena cantidad de dinero. Pero uno solo a lo mejor evade más que esos 100.000. De manera que ahí tiene una buena tarea. Es un hecho delictivo la evasión de impuestos. Habrá que investigar si se dio ese hecho delictivo, sí, si se configuró ese hecho delictivo, sí, ¿no? A través de estas empresas. A ver, doctora. No, yo creo que es importante y hay que felicitar al fiscal y apoyarlo, ¿verdad? Con todo lo que podamos para que pueda hacer su tarea en delitos como este de los papeles de Panamá, ¿verdad? Pero también recordemos que tenemos pendiente hacer justicia a las víctimas de violaciones a derechos humanos. Y un caso muy importante sería lo de los jesuitas, que en lugar de estarle pidiendo allá a la Audiencia Nacional Española que sí lo juzgue, que no lo juzgue, deberíamos de asumir acá con mucha responsabilidad el retomar ese caso, ¿verdad? Incluso investigar el fraude procesal que se hizo en ese juicio que fue un show, ¿verdad? En el caso jesuita, también en el caso de Monseñor Romero, ¿verdad? La asociación esta de Monseñor Romero ha pedido a la Fiscalía reabre el caso. Entonces creemos que sí es importante darle apoyo a la Fiscalía y animarle a que desarrolle toda su potencialidad, su potencial, pues, para poder tranquilizar a nuestra sociedad. Todos los delitos que estamos viendo, incluso de poca monta, de grandes quilates, bueno, ahora estaba escuchando que se ha incautado una gran cantidad de droga, parece que por el orden de 12 millones, el fin de semana, cosa que no muy poco, no muchas veces se ha hecho. Pero entonces la Fiscalía sí tiene que establecer mecanismos de coordinación a nivel internacional para hacer efectivo este trabajo. Ese tema es importante, pero a ver, la gente dice, la Fiscalía, pues lógicamente por mandato constitucional tiene que investigar ese tipo de situaciones, delitos, tráfico de drogas, crimen organizado. Pero la gente de repente dice, mire, ¿y con la corrupción qué pasa, pues? O sea, o es que no ha habido corrupción de aquí atrás en todos estos casos, ¿no? Y estamos hablando de la firma de los acuerdos de paz para acá, porque no hemos visto, hemos escuchado mucho, pero no hemos visto contundencia
en muchos de esos casos. Bueno, efectivamente hemos tenido el caso muy reciente de Celenel y el caso de Francisco Flores, ¿verdad? Donde por puras presiones se logró llevar el caso, se judicializó el caso, ¿verdad? Y definitivamente en esta línea tendría que fortalecerse un equipo especializado para combatir la corrupción en el país, que lógicamente se ha dado por la falta de investigación, por la impunidad en esos casos. Okay. Ese es uno de los aspectos claves de la Fiscalía, doctor Enrique Argumedo. Digo, como una declaración. El tema de investigar los casos de corrupción. Que todos los ojos los ponen en la corrupción pública y la privada. Ajá. Hemos estado hablando de Guatemala, que Otto Pérez, que Roxana Valdetti, correcto. ¿Y los empresarios que pagaron por la cuestión de aduana? ¿A dónde están? ¿Y por qué solamente uno? Es que debe ser ambos. Sí. Si hay corrupción pública, hay corrupción privada y también esa debe perseguirse y publicitarse. Vale. Muchas gracias, doctor José Enrique Argumedo, por haber estado con nosotros. Bueno, gracias, doctor Romeo. Gracias por sus análisis, sus puntos de vista. Doctora Mirna Perla, también muchas gracias por haber estado con nosotros. Encantada. Vamos a quedarnos hasta aquí, muchas gracias. Así comenzamos la semana. Mañana, martes, estaremos conversando con el canciller de la República, Hugo Martínez. Nos vemos esta mañana. Es todo.